Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender técnicas de iluminación y sombreado, su primera parte, para pasar de esto a esto en Promotion NG. Para hacer luces y sombras en nuestras ilustraciones vamos a ver distintas herramientas, pero el primer consejo indudablemente es que da igual todo lo que yo explique si no tenéis una base sobre iluminación y sobre cómo las luces se proyectan sobre los objetos y se crean las distintas sombras. Así que si no tenéis estas bases, os animo a que busquéis en YouTube, que encontraréis muchísimos tutoriales. La primera forma que vamos a ver para crear luces y sombras es mediante los distintos modos de fusión. Para ello necesitaremos crear nuevas capas, asignar modos de fusión y después trabajar con las opacidades de estas capas. De forma muy resumida voy a explicar un poco los distintos grupos. En este primer bloque encontraríamos los modos de fusión que nos ayudarían a oscurecer. En el siguiente bloque, modos de fusión que nos ayudan a aclarar o dar luz. Y un tercer bloque que mediante el trabajo del contraste podrá tanto aclarar como oscurecer. Así que lo podremos usar para luces y para sombras. Decir que en la mayoría de ellos, cuando trabajemos con tonos los cuales estén por debajo de un 50% de la escala de grises, aclararemos el color, y cuando trabajemos con tonos que estén un 50% por encima de la escala de grises, oscureceremos. En el cuarto bloque, que yo he dividido desde Subtract hasta Exclusión, son los modos de fusión de Difference, en el cual busca la información de color de cada canal y resta, satura o divide el color de fusión al color base. Y el último bloque, los modos de fusión de Component, crea un color a partir del color base y el tono o la saturación o la luminancia. Nosotros en el día de hoy vamos a ver el modo Multiply para aplicar sombras, el cual busca la información de color de cada canal y multiplica el color base por el color de fusión. El color resultante siempre es un color más oscuro. Y decir que si aplicáis el blanco no vais a obtener ningún resultado. Por el otro lado, vamos a utilizar hoy Overlay, en el cual los motivos o los colores se superponen sobre los píxeles existentes al mismo tiempo que se mantienen las iluminaciones y las sombras del color base. Así que vamos a comenzar creando una capa nueva, la cual vamos a llamar sombra Multiply, para tenerlo bien clarito. Vamos a seleccionar un color morado de nuestra paleta de color y ahora vamos a crear una máscara para poder dibujar sin salirnos de los bordes de nuestro dibujo. Para ello, como vimos ya en el tutorial que aprendimos a usar la herramienta de selección, si presiono Control y le doy al ojo de cada capa, selecciono todo lo que hay dentro de esta capa, y si presiono Control más Shift y le doy aquí a la capa de la gorra, puedo añadir también la gorra. Nos aseguramos de que seguimos en la capa de Shadow Multiply y rellenamos todo el dibujo. A continuación bajamos la opacidad, por ejemplo, a un 20%, y ahora con el color transparente vamos a ir borrando todas esas zonas en las que no queremos que haya una sombra. Ok, tras un rato de trabajo nos iremos acercando a un resultado así, poquito a poco, con paciencia. Y ahora vamos a pasar a dar iluminación. Para ello creamos otra capa. La llamamos Luces Overlay. Seleccionamos el modo Overlay. Opacidad a un 20%. Y ahora vamos a buscar un color que no sea blanco, sino tirando a unos tonos amarillentos. Y en vez de rellenar el dibujo entero, vamos a hacerlo de otra forma para variar, y es ir dibujando aquellas zonas en las que deseemos que haya un punto de iluminación. Como veis, ya he aprovechado para dar también algunos reflejos sobre el mar. Y ahora vamos a ver otros dos modos de dar luces y sombras que vienen en Promotion NG. Si nos venimos aquí a Mode, encontramos una opción de Brightness, el cual nos va a permitir dar luces con el botón izquierdo y sombras con el botón derecho automáticamente sin seleccionar ningún color en base al color sobre el que estemos dibujando.
Así, con el modo de brightness seleccionado, ahora lo que tendremos que tener en cuenta es cómo queremos de intenso que sea este efecto. Es decir, queremos que sea muy sutil o muy agresivo, que haya como mucha luz y mucha sombra, o que sea un poquito. Yo lo voy a dejar en un 5%. Así que ahora voy a seleccionar mi sombrilla, voy a hacer una máscara de lo que quiero dibujar, voy a seleccionar solo este tono de la parte superior, más el del borde, y voy dibujando. Algo que tendréis que tener en cuenta es que si yo vuelvo a dibujar sobre una parte que ya he iluminado, se volverá a crear otro 5% más de iluminación, o por ejemplo aquí otro 5% más de oscurecer. Ok, he cambiado un poquito el color del parasol porque era horroroso. Y ahora otra herramienta que podemos utilizar para crear luces y sombras, vamos a desactivar esta capa de luces y de sombras y me voy a venir aquí sobre color, lo voy a duplicar y me voy a venir aquí en modos y también podría crear luces y sombras con Increase and Decrease Hue. Lo que voy a hacer es variar el tono a izquierda o derecha sobre el color seleccionado en función a este porcentaje, es decir, que sean colores, por ejemplo, que sean contiguos al color con el que estoy trabajando o colores que cada vez estén más separados a izquierda o derecha. Si recordáis aquí en nuestra rueda de color, pues si estuviese seleccionado este color, lo que voy a empezar a trabajar es con colores que estén por aquí y por aquí. Le damos a cancelar, voy a poner un 15%, selecciono la capa de color y si dibujo con el botón izquierdo, veo cómo creo luces y si le doy con el derecho me genera este tono rojizo con el que podría ir jugando con la sombra y le podemos ir dando otro aspecto a nuestra ilustración. De acuerdo, y ahora para que el dibujo gane más realismo lo que nos falta será añadir las sombras que proyectan esta persona y esta sombrilla en el suelo. Para ello vamos a crear una nueva capa justo debajo de ellos, por ejemplo aquí de la capa de color. Lo llamamos sombra, coloco la capa de sombra por debajo de la de color, selecciono con B, capturo a la chica y ahora me voy a venir aquí a Mode, Paint, Single Color. Lo que va a hacer que mi pincel personalizado que tengo capturado ahora mismo lo dibuje de un color concreto que tenga seleccionado en la paleta. En este caso me voy a ir a un negro, a la derecha y hago clic y vemos cómo se dibuja en negro la silueta de la chica. Y ahora presionando Control T sobre la capa de Shadow podré distorsionar y deformar la silueta de la chica para que dé la sensación que esté en el suelo. Y con la tecla Control vemos cómo le puedo dar un poco de perspectiva. Y una vez que estoy contento con ella, simplemente me vengo aquí, por ejemplo, le voy a bajar la opacidad a un 30%. Y de esta misma manera podríamos hacer lo mismo, por ejemplo, con la sombra de la sombrilla. Y ahora ya vemos que tiene un poquito más de coherencia la imagen que hemos creado. Y ya lo que quedaría es dibujar bien la arena, hago chas, y así en un clic ya la tenemos dibujada, que es mucho más agradable de ver. La cual simplemente he puesto una capa por encima y como hemos hecho anteriormente, pues me he puesto a dibujar manchitas hasta que la tenemos. Así que con esto damos por terminada esta clase de iluminación. La siguiente vamos a ver la iluminación en zona de edificio, así que si te ha gustado este contenido te agradezco que le des a me gusta. Si tienes alguna duda no dudes en preguntar y en participar en el foro de promotion. Y sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.